Evangelio del día miércoles 3 de abril de 2024. Miércoles de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de sus discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Muy buenos días y felices Pascuas. Seguimos celebrando la gloria de la resurrección en este tiempo, especialmente los primeros 8 días de la Pascua, lo llamamos la octava de Pascua, donde con el mismo júbilo seguimos repitiendo las mismas palabras: Jesús ha resucitado. Y en estos 8 días estamos viendo en la liturgia las diferentes apariciones que Jesús va realizando de diferentes maneras, y pareciese que a diferentes grupos de personas a los que Él eligió, pero va abarcando diferentes grupos de personas. El día de hoy, por ejemplo, escuchamos la narración de aquellos 2 discípulos que van de Jerusalén a Emaús. Una historia que está llena de tanto simbolismo, de tantas enseñanzas, y pareciese que como en una obra de teatro se va dividiendo en actos, dependiendo de qué situación es la que veas. Es diferente escenario, diferente situación, diferentes personajes, diferente actitud, diferente enseñanza. Pero algo tienen en común: la necesidad que tenemos del encuentro con el resucitado. Ahora, en este texto hay algo que es muy característico y que lo diferencia de los demás textos. Bueno, muchas cosas, pero algo que no vamos a encontrar en los demás es la fuente de la tristeza que les genera a estos discípulos. A simple vista uno pudiera pensar: bueno, la tristeza se debe a que acaba de morir Jesús.
Pero si leemos detenidamente este texto, nos vamos a dar cuenta que hay algo más. No es propiamente el hecho de que Jesús haya muerto, sino pareciese que ellos sufrieron una desilusión por alguna idea que ellos se hicieron y que estaba equivocada. Te invito a que leas el texto. Si estás viendo este video a través de YouTube, el texto del Evangelio está en la descripción. Ponle pausa a este video, lee la descripción del video, que es el texto de este Evangelio. Trata de imaginarlo y observar esos detalles, sobre todo en el diálogo que tienen cuando Jesús les pregunta de qué van discutiendo. Y ellos, llenos de tristeza, le empiezan a contar a Jesús. Fíjense, llenos de tristeza le empiezan a contar a Jesús que aquel a quien ellos habían visto como un hombre acreditado de Dios con señales y prodigios, fue apresado por los sumos sacerdotes, lo crucificaron y que ellos creían que Él era el que iba a liberarlos, que Él era el libertador. De una manera muy superficial, ellos creían que Jesús era el libertador. Lee el texto. Si ya lo leíste, ahora vamos a continuar. Pareciese que lo que a estos discípulos en realidad les duele no es tanto el hecho de que Jesús haya muerto, sino la decepción que ellos estaban enfrentando, la desilusión que ellos estaban enfrentando. De una u otra manera, ellos habían construido muchas expectativas en Jesús, que Él iba a ser el libertador, una especie de conquistador, un revolucionario, un rey a su medida, cosas que Jesús nunca mencionó. Si bien es cierto, en algunos textos Jesús habla de que Él ha venido a liberarnos, en el contexto en que lo está diciendo, está claro que se refiere al pecado. Si Él dice, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, Él está hablando de una soberanía espiritual. Pero la gente, por lo menos estos discípulos, estaban creyendo que Jesús iba a ser aquel guerrillero, aquel revolucionador que los iba a liberar del imperio romano. Una expectativa muy al estilo de David, que en aquella época David fue quien construyó el reino. Ellos esperaban que Jesús también lo hiciera. Algo muy a su medida. Una expectación, una ilusión, algo que ellos estaban construyendo y no que Jesús les estaba diciendo. Si nosotros pudiéramos observar nuestro corazón con detenimiento, nos daríamos cuenta que los dolores más grandes que nosotros tenemos en la vida no son tanto las heridas que los demás nos hacen, sino más bien las expectaciones que nosotros nos creamos sobre los demás y que al momento en que nos fallan, se nos derrumba. Lo que nos duele no es que la persona nos haya fallado, sino que la pusimos en un pedestal y que cuando se haya caído nos ha desbaratado todo lo que nosotros construimos esperando en esa persona. Ya sea un amigo, ya sea las expectaciones que tú tuviste en un amigo de que él nunca me va a traicionar, él va a ser fiel, yo confío totalmente en él y él es un ser humano como tú. En el momento en que falla o que veas un error, un defecto en él, te duele, te lastima. Cuando creas un negocio y que pones toda tu fe, tu esperanza en ese negocio y que no prospera, te sientes defraudado. No tanto porque el negocio no haya funcionado, sino por los castillos que empezaste a construir. En una relación, cuando estás enamorándote de alguien y que lo empiezas a idealizar, lo que te duele no es que la persona tenga defectos, sino que tú creías que no los tenía. O en un momento familiar, a veces, y lo digo con mucha tristeza, y se los digo a los papás, date cuenta que tu hijo no hizo nada, él solamente estaba viviendo su vida. Fuiste tú quien tuvo muchas expectativas en tu hijo, fuiste tú quien se creó esas expectativas y eres tú quien está sufriendo al ver que esas expectativas no se están realizando, pero tu hijo está dando lo mejor de ti. Lo que nos duele muchas veces no es tanto el hecho, sino lo que nosotros nos creemos. Es lo que pareciese que estos discípulos van caminando. Y sin embargo,
En el momento de la crucifixión, en el momento de la muerte de Jesús, era necesario que estos discípulos enfrentaran esa realidad, porque con la muerte de Jesús muere también esa falsa ilusión. Y para ser verdaderamente libres, tenemos que ser libres de cualquier falsedad, incluso en una idea equivocada que tengamos de Dios. Recuerdo a una persona que vino a mi oficina y que se sentía muy enojada con Dios porque ella creía que había sido sanada de una enfermedad y el doctor le dijo que no. Platicando con esa persona le digo, ¿y en qué momento tú creíste que había sido sanada? Y ella me dijo, pues porque yo experimenté el amor de Dios y creí que Él ya me había sanado. Esa era mi oración. Le digo, pero Dios nunca te dijo que fuiste sanada. Él te estaba amando. ¿Por qué no recibir el amor de Dios en medio de esa enfermedad? ¿Y por qué querer tragiversar el mensaje de Dios y decir, ya me sanaste? Ella al final se dio cuenta que efectivamente ella se creó esa ilusión y fue esa ilusión la que le estaba causando el dolor al creer que Dios le había fallado cuando Dios no falló. Jesús nunca les falló a los discípulos. Él dijo bien claro y les anunció que iba a morir. Por eso, con la muerte de Jesús, a estos discípulos mueren también en esa falsa ilusión. Y es el resucitado quien les empieza a explicar a ellos nuevamente las Escrituras para que ellos resuciten a la verdadera fe y al verdadero significado que Jesús va a tener en sus vidas. ¿Cuántas ilusiones equivocadas nosotros no nos creamos de Dios? A veces nos creamos creamos ilusiones que son erradas, que son equivocadas. Dios no es alguien a nuestra medida. Más bien tenemos que dejar que sea Él el que nos explique cuál es su plan en nuestra vida. Ahora, ¿en qué momento ellos se dan cuenta? Cuando ellos empiezan a escuchar la palabra nuevamente de Dios, cuando ellos nuevamente empiezan a escuchar la Sagrada Escritura ya sin ninguna ilusión, ya sin ningún cristal opacado o empañado, sino simplemente a construir nuevamente sobre esas ruinas, pero a construir la fe escuchando con una apertura total, con una docilidad total, es cuando ellos empiezan a crecer en la fe, pero lo reconocen hasta la fracción del pan. Y es en la fracción del pan donde ellos se dan cuenta que Jesús es el que se da en alimento, que para que el pan sea comido tiene que ser fraccionado, que para que el pan pueda ser entregado a los demás tiene que ser fraccionado. Y ahí reconocen a Jesús en ese gesto que se da como alimento, que se da como comunión, que tiene que darse como una donación a los demás, que tiene que morir a sí mismo, que tiene que ser el alimento para los demás. Es ahí donde ellos se dan cuenta en la simplicidad del pan fraccionado, la belleza interior que lleva en sí. Es ahí también donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué falsas ilusiones nos hemos creado, a lo mejor con Dios. Y estamos haciendo a un Dios a nuestra medida, cuando Él nunca nos ha prometido nada, sino que nos está enseñando cuál es su plan y tenemos que escucharlo bien. O quizás también en la relación que tengamos con los demás, qué falsas ilusiones estamos nosotros creándonos en la relación que tenemos con los demás al idealizarlos, y que serán esas ilusiones las que nos van a lastimar y no tanto las personas. Las personas van a hacer lo mejor que ellos puedan, pero son nuestras ilusiones las que nos lastiman cuando vemos que no se cumplen. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la resurrección, el Dios que viene a darnos una vida interna, una vida plena, un sentido a nuestra vida. El Dios que sale a nuestro camino y que camina con nosotros aún en los momentos de nuestro dolor, aunque seamos nosotros los que le fallemos a Él. Él camina con nosotros. Que sea Él, el Dios que se nos da como alimento en cada fracción del pan, quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Junto con la muerte de Jesús, estos discípulos tenían que morir a esas falsas ilusiones, para que el resucitado les resucitara en ellos la verdadera fe y el verdadero encuentro con Jesús. ¿Qué falsas ilusiones nosotros nos estamos creando de Dios al hacerlo a nuestra medida? ¿Y qué es verdaderamente lo que Él nos está pidiendo a nosotros? Aunque sea Pascua, Él nos sigue pidiendo tomar la cruz de cada día y seguirlo. Porque es en el momento en que nosotros seamos capaces de fraccionarnos y darnos a los demás, cuando entenderemos el verdadero significado de la comunión y del resucitado. Que tengas un excelente día.